al inicio del podcast. La clave está en coger el hábito. Y todas aquellas cosas que nos lo pongan fácil harán que cojamos mejor el hábito, igual que cuando quieres adelgazar o cuando quieras hacer deporte. O cuando quieras empezar a leer. Si no, cada día me quiero leer 30 páginas. Bueno, pues no vas a leer seguramente. A ver, quien tenga el hábito lo tiene, pero quien no lo tenga le va a costar. No, el objetivo es que me lea una página. Y dices, pero a ver, ¿qué voy a hacer yo leyéndome una página? No, claro, pero es que es el mensaje que le estás mandando a la mente. A la mente le estás mandando el mensaje de que estás manteniendo el hábito. De que eres una persona que te has comprometido con ese hábito y vas a mantener ese hábito. Y seguramente es una trampa psicológica. Cuando tú te pongas a leer esa página, no te apetecerá cerrar el libro con una página. Quizá te lees 3 más o 10 más, pero en cambio te has puesto porque el mínimo era muy bajo. Tan bajo que era más fácil hacerlo que no hacerlo, ¿no? Y eso mismo es con las redes. Vamos a poner un mínimo, obviamente tiene que conectar con el público, tiene que mandar un mensaje, tiene que tocar ese punto de dolor, tiene que aportar valor y tiene que tener un nivel de producción que visualmente apetezca verlo. Pero también es verdad que si nos lo ponemos fácil, seguramente, siguiendo la analogía del libro, pues nos leamos esa página y quizá esas 10 páginas, ¿no? Así que yo creo que el tema sería este. Al final tenemos que intentar no grabar pensando en que solo habrá un vídeo final y que al final pues la optimización empieza pues antes de encender la cámara, ¿no? Al final yo creo que también cualquier clip o cualquier vídeo que tú hagas lo puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer frases destacadas, vídeos educativos, es que le puedes dar cualquier formato, una story con música y no sé, es que hay muchas opciones, ¿no? Y entonces por eso también es importante saber en qué momento estás para saber qué material vas a utilizar y ponértelo fácil. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que reutilizar no es igual a repetir. Sí, porque al final también, eso es algo que comentamos mucho. Quien consume un formato quizá no te consume el otro formato. Y entonces también es interesante que los distintos públicos puedan tener esa idea, ¿no? Y consumir ese concepto, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que ayuda mucho. Oye, yo tengo esta idea que la quiero desarrollar, ¿vale? Pero no la quemes con un vídeo y ya está. Quizá la puedes quemar, tratar en un podcast y luego también en unos vídeos de tips replanteada de una forma más práctica. Y al final es el mismo concepto. En el podcast te ha permitido, pues lo que estamos haciendo ahora, dialogar, hablar tranquilamente, extendernos, ampliar. Bueno, darle muchos más matices. En la idea de tips lo hacemos mucho más práctico, mucho más al grano, para esa persona que quiere el conocimiento práctico y empaquetadito y ya está. O quizá te lo pones el contenido de una newsletter, no se queda simplemente en esa newsletter, ya me cojo esa newsletter y como ya tengo un contenido que me he currado para una newsletter, pues oye, me cojo ese contenido, lo diseño visualmente y me saco un carrusel. Y es la misma temática, pero en formatos diferentes, y eso no es reiterar y repetir, porque lo que digo, o sea, el público que está suscrito al newsletter quizá no está en el carrusel, y si estás en los dos, pues quizá te lees uno y no el otro, o como están planteados de forma diferente y el carrusel es más visual y me aporta un poco más de estructura, quizá me aporte ese valor, me lo guardo en Instagram, me lo dejo ahí en una biblioteca para más tarde, y la newsletter pues me aporta ese grado de conocimiento cuando estoy leyendo con un café, ¿no? Entonces es muy interesante claro, como nosotros estamos todo el día generando ese contenido y estamos viendo todo el contenido que generamos, quizá cometemos el error de pensar que todo el mundo está igual que nosotros, pero en verdad no, en verdad quien te ve el story no te ve la newsletter, y quien te ve la newsletter no se mira el carrusel, porque quizá es una persona que le gustan más las newsletters y menos Instagram o menos, ¿no? Entonces, que te escucha el podcast entero difícilmente se vaya a Instagram y se empieza a mirar los reels del podcast corto. Se verá el entero porque esa persona priorizará un nivel alto de conocimiento en este grado, pero en cambio el que se ve los reels priorizará esa píldora de conocimiento rápida que puedes consumir en el metro, ¿no? Entonces, pues también es interesante pensar en las distintas personas con sus distintos gustos y que todas esas personas puedan tener ese conocimiento, ¿no?
Sí, al final no es solo por gustos también, sino que también sirven como modos de captación. Es decir, ya tienes la persona que te mira el podcast siempre, pero luego tienes los muchos otros que quizá nunca te han visto, pero por un tema empiezan a verte, ¿no? Entonces, no se van a ver el podcast porque van a empezar a ver el podcast. Se van a ver el podcast porque habrán visto algo que les ha interesado y ese seguramente habrá sido un short, ¿no? Totalmente. Al final yo creo que también es importante el concepto de cortar por ideas, no por tiempo, ¿vale? Entonces, sobre todo en el momento de hacer shorts, ¿eh? No hablo en el... Sí que es verdad que en los podcasts también o en los vídeos largos es interesante también no irte por las ramas y conceptualizar, o sea, coger como un concepto y no hacerlo muy grande porque si no enseguida como que se desdibuja todo un poquito, ¿no? Por ejemplo, otra manera de reutilizar material, ¿no? A veces puede ser exactamente el mismo vídeo, pero lo que cambias es el copy y funciona, porque hay personas que y lo único que le has cambiado es quizá el formato, quizá le has puesto un logo porque una red social no quiere logos y otra sí quiere logos y luego te cambias el copy, ¿no? Y lo adaptas el copy a lo que la red pide, ¿no? Y esto también es una manera también de Sí, reutilizar al final cada red el tiene material, ¿no? unas formas de consumir diferentes y es adaptar ese formato a ese consumo, pero no es lo mismo reescribir un copy adaptándolo para LinkedIn o para Instagram, que son necesidades diferentes, que reproducirte de nuevo. Puede hacer un vídeo totalmente diferente en LinkedIn y un vídeo totalmente diferente en Instagram, ¿no? A mí me gusta pensar como que tú tienes un montón de vídeos, más que de vídeos, de formatos diferentes, de carruseles, newsletter, diseños estáticos, shorts, stories, reels, podcasts, etcétera, y lo tienes todo aquí arriba, ¿no? Y esta es la estrategia que tú has decidido, ¿no? Cada empresa tiene la suya. Y entonces tú has decidido como empresa que te interesa estar en esta red social, en esta red social, en esta red social, porque has analizado que tu público está disgregado en estas, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a ver todo este contenido, cómo se filtra en cada red social, ¿no? Quizá en esta red social tiene más sentido, por ejemplo, en LinkedIn algo más formativo, que aporte autoridad, ¿no? Que quizá un vídeo de tips pueda tener mucho sentido, quizá un carrusel formativo pueda tener mucho sentido. Ese mismo carrusel tiene mucho sentido también en Instagram, pero en YouTube obviamente no tiene ningún sentido poner el carrusel, ¿no? Entonces es ir pensando cómo vamos separando ese material para utilizarlo en las distintas redes sociales. Y entonces es como ir filtrando el contenido en función de qué valor aporte a cada red social. Y desde aquí crearte una estrategia que englobe no todas las redes sociales, porque obviamente no podrás estar en todas, sino aquellas 2, 3, máximo redes sociales que tú has analizado que te interesan especialmente estar, ¿no?